Panorama Informativo. En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 7 en punto de la mañana. Buenos días a Rolando León, que nos dice muchas gracias por mantenernos informados. Ya en el set de entrevistas, la doctora Alexandra Ordóñez, directora del Consejo de la Judicatura. En Morona, Santiago, hay algunos temas que comunicar a la provincia. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Bueno, empecemos con el tema del Consejo de la Judicatura, sobre el fallo provincial que favorece a ex jueces y contradice a la Corte Constitucional. Claro que sí, con gusto. El Consejo de la Judicatura ya alerta a través de medios de prensa con nuestra señora presidenta sobre el fallo provincial que, como usted bien dice, favorece a los ex jueces y conjueces de la Corte Nacional que fueron removidos en el 2019. Y esto contradice a la resolución del 21 de diciembre que emite la Corte Constitucional, el máximo organismo en control constitucional e interpretación de la norma constitucional, lo cual llama la atención. Este fallo que emite el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha efectivamente favorece tanto en económico cuanto en otras situaciones, y quedamos todos, creo que quienes estamos en la vida jurídica, absortos de dicho fallo en cuanto a que se opone radicalmente a lo que la máxima magistratura en el órgano de control constitucional e interpretación ha emitido. Debemos para ello remitirnos, creo que, y hacer historia al 4 de febrero del 2018, donde a través de el soberano nosotros nos pronunciamos en el marco de una consulta popular el proceso de reinstitucionalización del Estado, y que eso mismo dio lugar a la vida jurídica del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y dentro de ello, efectivamente, cesó al antiguo Consejo de la Judicatura, y dentro de esa resolución se queda claramente establecido las anomalías por las que la ciudadanía, por más de 800 y algo de denuncias, indicaron que efectivamente los nombramientos de aquellos jueces y magistrados de tan alta corte de casación fueron tal vez no dados conforme a la norma y al derecho. Claro. Efectivamente, tomando aquel mandato constituyente, porque no podemos olvidar la historia, jamás en nuestra república y tampoco en nuestros pensamientos. A veces sí, la memoria es ingrata, pero en estos casos donde marcan la vida jurídica e institucionalidad de un país, no lo podemos hacer. Es imposible. Y mucho más cuando salen resoluciones que van contra ley, derecho y deslegitiman una actuación totalmente legítima y transparente. Retomando, aquel Consejo de Participación Transitorio, donde se generó esta nueva institución con la constituyente del 2008, dejó sin efecto o cesó en sus funciones a los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, dejó sentada estas anomalías, como digo, de las denuncias presentadas. Ahora bien, el nuevo Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura, a raíz de su posesión en enero del 2019, en el momento de su nombramiento por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, a quien le daban efectivamente y le da la resolución poderes extraordinarios, como bien sabemos, le indica y se exhorta que se haga de manera inmediata la evaluación a los jueces de Corte Nacional. Claro. Y eso es lo que se cumplió a través de un proceso transparente, legítimo y siguiendo un debido proceso. Ahora bien, la Corte Constitucional, en su sentencia emitida, a quien se ha pedido también aclaración a través de nuestro representante judicial y extrajudicial, que es el director general, la Corte Constitucional ratifica la legalidad, la constitucionalidad y los resultados de la evaluación
realizada en el 2019, por los que los jueces y conjueces de Corte Nacional fueron removidos por no haber cumplido el puntaje establecido, porque se hizo efectivamente una evaluación tanto cuantitativa cuanto cualitativa. Ahora bien, mientras que también ratifica el concurso al cual se llamó en el 2020 para que existan nuevos jueces y conjueces de tan alta magistratura. Como ustedes bien recordarán, en el proceso de evaluación de los 21 jueces nacionales, únicamente aprobaron 7 y de los 15 conjueces aprobaron 5. Por lo tanto, se tenía que llenar esos espacios a través del concurso, lo cual la Corte Constitucional ratifica la legalidad de dicho proceso. Y también ratifica e indica que todas las resoluciones de los nuevos jueces nombrados por el Consejo de la Judicatura son válidas. Por lo tanto, están vigentes en la vida jurídica. Lo que sí llama la atención de esta resolución, y eso se ha comentado a través de la prensa, es que una de las juezas, que es miembro del Tribunal Penal, haya recobrado una jurisdicción por 2 horas para suscribir una resolución de más de 80 hojas. Claro. Lógicamente... Claro, eso se ve algo raro ahí. Algo raro. En derecho las cosas se hacen y se deshacen como las hicimos. Entonces, si un servidor judicial está con licencia, con goce de vacaciones, se emite la respectiva acción de personal. En este caso, no hay acción de personal para que recobre la jurisdicción. Cuando yo hablo de jurisdicción, es la capacidad que tiene el juez para actuar dentro de una causa, y esta se pierde por varias situaciones. Según el 153 del Código Orgánico de la Función Judicial, se pierde por renuncia, remoción, destitución. Y la otra forma de perder jurisdicción dentro de sus labores diarias del operador de justicia o el secretario es por licencia, por cargo a vacaciones, por comisiones de servicios, por calamidad doméstica, siempre y cuando ésta esté debidamente autorizada. Y la jueza que suscribió la resolución de más de 80 hojas solicita a una asistente, Paolita Inquito, que se le active el sistema porque quiere dejar su licencia por 2 horas, cuando ella tenía licencia hasta el 31. Claro, estaba de licencia. Este Consejo de la Judicatura ha sido más que respetuoso en la independencia judicial. No ha intervenido en las decisiones judiciales de los operadores de justicia. Este Consejo de la Judicatura no ha sido igual que otros que han intervenido o han ordenado dentro a los operadores de justicia. Respetuosos, ¿quién como más? De las decisiones judiciales, puesto que ellos son los responsables de sus resoluciones, de sus autos resolutivos, de sus sentencias. Sin embargo, este Consejo de la Judicatura no tolerará aquellos procedimientos que contrarien a la ley como el que estamos viendo y ejerciendo efectivamente sus facultades de control y disciplina, comenzará el respectivo trámite, así como lo hizo la señora presidenta y los señores vocales, poniendo ya la denuncia de este particular que les comento a usted y a la ciudadanía, de que atenta efectivamente contra un debido proceso, siendo así dentro del mismo Consejo de la Judicatura, que llama esto mucho la atención. ¿Y cómo sale este fallo de la Consejo de la Cultura de Pichincha? Bueno, ya nos ha hecho usted una historia de todo esto, pero algo hay por ahí, es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde o por qué ese fallo que está generando mucha expectativa e inconvenientes en el país, en algunos sectores, doctora? Porque en el otro sector señalan los ex jueces y ex conjueces que se está vulnerando los derechos, lo están señalando. ¿Cómo ir entonces ahí manejando el tema de una manera que vaya saliendo a la luz pública la verdad? Mire, en el imaginario nuestro nos vamos a poner en un triángulo. Tomo las palabras de la señora presidenta. En el vértice superior está la Constitución y es la norma máxima a la cual nosotros tenemos y debemos cumplir, porque todos los ciudadanos
estamos protegidos con los derechos, pero al mismo tiempo tenemos obligaciones. Y también están efectivamente en la parte orgánica las facultades y competencias que cada institución tiene. Y dentro de esas facultades y competencias, con claridad en el artículo 187, le da al Consejo de la Judicatura el poder evaluar a los servidores judiciales, ya sea por el tiempo o por denuncias. Si bien, como usted dice, del otro lado, los que dicen estar afectados, quienes no pasaron una evaluación y reprobaron, dicen haber sido vulnerados en sus derechos, la Corte Constitucional ratificó la legalidad, la legitimidad y la constitucionalidad de los resultados del 2018. Ahora bien, existe cómo nació la sentencia de la Corte Constitucional, de la misma manera, porque la Asociación de Magistrados y Jueces a nivel nacional planteó una acción de inconstitucionalidad sobre el reglamento y sobre el procedimiento y sobre las normas que regulaban el proceso. Y este es el resultado. La Corte Constitucional dijo, el proceso es legal, efectivamente, es constitucional y goza de legitimidad. Pero, oh sorpresa, lógicamente con una observación en el cual deja sin efecto un numeral de la resolución número 10 y lo que nosotros, los abogados, los doctores en jurisprudencia, esperamos es que efectivamente se pronuncie la máxima institución jurídica constitucional de interpretación de la norma constitucional para poder aplicar dichas resoluciones en la práctica diaria de nuestras labores. ¿Y qué sucede con la resolución de la Corte Provincial? Esta fue presentada mediante acción de protección por los ex jueces y con jueces de la Corte Nacional que dicen estar vulnerando sus derechos. Pero nótese, fue presentado el 12 de mayo del 2020. 12 de mayo del 2020. Estamos ya en diciembre del 2021. Ha pasado más de un año, 6 meses. El 2 de julio del 2020, efectivamente la jueza de la Unidad de Contravenciones de Penal de Tumbaco declara sin lugar la acción de protección planteada por los ex magistrados y con jueces de la Corte Nacional. Siendo así, apelan los afectados el 9 de julio y se concede la apelación y sale sorteada al Tribunal Penal de la Sala Provincial de la Corte del Pichincha. Ojo, el 9 de julio tuvieron conocimiento. El 15 de marzo del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, el director general, solicita la recusación de este tribunal por no haber emitido la resolución dentro de los tiempos y términos que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que al tratarse de una herramienta constitucional y que se le tiene que dar un trato prioritario y la celeridad adecuada, no podemos esperar 1 año, 2 años ni 3 años. El artículo 15 con claridad de la Ley Orgánica de Control Constitucional, de garantías, de control constitucional y garantías, lo que indica es que en el lapso de 2 días tiene que emitirse la resolución desde recibida la acción de protección o la apelación. Han pasado más de 8 meses desde que ellos conocieron la apelación hasta que el Consejo de la Judicatura les recusa a los jueces que se alejen del conocimiento por el retardo injustificado en la emisión de la sentencia. Sin embargo, este tribunal no acepta la recusación y lo que indican es que en el término de 10 días sea emitida la sentencia. Hablamos ya en el mes de marzo, 15 de marzo, en el término de 10 días sea emitida la sentencia, hablamos que tenía que salir esta resolución en abril. Claro. Nunca lo hicieron, pero oh sorpresa, que sale ahora un 30 de diciembre con una jueza que no tenía jurisdicción y que llama mucho la atención, una sentencia de más de 80 hojas, la haya revisado efectivamente en 2 horas. Entonces, eso tiene que ser investigado y no porque va en contra del Consejo de la Judicatura se lo está haciendo, se lo ha hecho en otras ocasiones. Es más, aquí en el Consejo de la Judicatura hay una sanción a uno de los jueces por algo parecido hace algún tiempo. Entonces, esto, porque muchos podrán decir, ahora porque está afectado el Consejo de la Judicatura. No, es porque se tiene que cumplir.
plazos, términos y un procedimiento adecuado. Ahora bien, es evidente que llama la atención esta resolución a pocos días de que salió el reglamento de evaluación de jueces de Corte Provincial, Tribunal Contencioso y Tribunal Contencioso Tributario. El Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro de sus facultades constitucionales, tiene la competencia y la facultad de evaluar a todos los servidores judiciales. Hace un mes atrás salió ya el reglamento para evaluación de los jueces de Corte Provincial, tribunales penales, Tribunal Contencioso Administrativo y Tribunal Contencioso Tributario. Entonces, creo que esto es una represalia a estas actuaciones que el Consejo de la Judicatura de modo transparente y legal ha venido actuando, porque siempre hemos sido respetuosos de la independencia judicial. Nunca se ha presionado a ningún operador de justicia para que haga o deje de hacer algo. ¿Cómo avanzar en esto, por ejemplo, en el tema? Me parece que aquí el tema nace desde las evaluaciones que se hicieron anteriormente y obviamente que ahí tal vez quedaron dudas a los jueces en ese tiempo de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué dice usted con la experiencia que tiene en el tema de las evaluaciones para posteriores? Evitar precisamente esto, lo que se está señalando ahora, la inconformidad, la vulneración de derechos según lo que han señalado, pero ir un poco más allá, un poco más de profesionalización en el tema de la evaluación, para evitar lo que usted mismo está señalando ahora, doctora Ordóñez. Mire, la evaluación en el 2019 se conformó conforme a lo que manda la Constitución y la ley. Tuvimos un comité de expertos, un comité de catedráticos, un comité de personas que formaron parte del grupo de transparencia, dados a conocer a través de la ciudadanía. El proceso fue totalmente transparente y legal, a través de un sistema de evaluación cuantitativo y cualitativo. El principio de transparencia es el que primó. Por estos 3 comités fueron evaluados. Estuvieron las más altas profesionales de las universidades del Ecuador, que fueron parte de los tribunales. Los mismos jueces fueron parte de los tribunales y profesionales calificados. Ahora, le hago aquí una pausa. Se quejan y plantean esta acción de protección los ex magistrados y ex conjueces de la Corte Nacional. Y 2 de las señoras juezas, ex juezas de la Corte Nacional y una conjueza, necesitaban únicamente sacar 5 puntos en la prueba oral, porque sus exámenes fueron sumamente buenos. Sin embargo, ellas decidieron no presentarse, porque si daban la prueba oral, bastaba con el mínimo 5 puntos y estaban hoy de juezas nuevamente de la Corte Nacional. Sin embargo, creo que ya fue un capricho, no se sintieron a gusto ser evaluados porque vino un Consejo de la Judicatura y evaluó si son probos o no probos. Porque para estar en la más alta magistratura de una Corte de Casación, lo que necesitamos es los mejores profesionales a nivel de país que conozcan la materia jurídico-legal en las diferentes áreas. Efectivamente, la Corte Constitucional lo que dice es que no existe una inconstitucionalidad de forma, mientras que esta resolución de la Corte, de una Corte inferior a la Corte Constitucional, la Corte Provincial, dice y acepta un recurso de apelación, lo que contradice. También aquí, imagínese el desconocimiento de nuestros jueces en la provincia del Pichincha, desconocen lo que dice la ley y mandan y ordenan al Consejo de la Judicatura que elabore un modelo de reglamento para los concursos de evaluación de los jueces y conjueces de Corte Nacional y de Corte Provincial y que se proponga una reforma de ley. Ojo, ciudadanía, ojo, licenciado, el Consejo de la Judicatura no tiene la facultad de proponer proyectos de ley, no tiene iniciativa legislativa. ¿En qué manos está esa sentencia de la Corte Provincial de Pichincha que
tenemos conocimiento que efectivamente el estudiante de Derecho sabe quiénes tienen o no iniciativa de legislativa. Y los señores de la Corte Provincial, Corte de la Sala Penal de la Corte Provincial, dice, Consejo de la Judicatura, ustedes plantearán el proyecto de la ley a la Asamblea. Nosotros no tenemos iniciativa. ¿En qué manos estamos? Es decir, es una de las observaciones que le hago a esta escueta parte resolutiva de la sentencia, pero no a la parte emotiva, que son más de 80 hojas que no vienen al caso a hacer alusión. También lo que contradice a la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional dice que el proceso fue, la evaluación fue legal, legítima y constitucional, y que efectivamente al tener que haber evaluado, la observación que hacen es en el tiempo. Efectivamente no era el tiempo, sin embargo, previo a el exhorto que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y dijo la evaluación urgente a los jueces y conjueces de Corte Nacional por las más de 800 denuncias que nos dejaron en el escritorio, necesitamos evaluar de manera inmediata. Y esto va en concordancia con lo que dice el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, el 187 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, se hizo esa evaluación y la Corte Constitucional lo que dice es, el que se crea afectado y al no haber cumplido un tercio, que tiene que ser la renovación de la Corte, es decir, los 3 años hasta el 2020, de 2017 al 2020, vaya a lo contencioso administrativo y plantea el recurso efectivamente subjetivo para que pida que sus derechos sean resarcidos. Pero no puede irse más de una indemnización, más que indemnización, lo que dice, el pago de las remuneraciones por los 3 años que le faltaban de cumplir. Ojo, si bien la Constitución prevé que son nombrados para 9 años, la misma Constitución dice que se evaluará cada tercio y se irá renovando cada tercio. O sea, ellos sí saben que tienen que ser evaluados. Ellos saben que tienen que ser evaluados y así como pueden durar 3 años, pueden durar 6 o pueden durar 9. Puede que el juez que fue nombrado para 9 años, en la primera evaluación, apenas cumplió 3 años, no pasó y tiene que ser removido de su cargo. O sea que no es un nombramiento a plazo fijo. Efectivamente está nombrado y no es que se tiene que respetar los 9 años, no. Se sigue evaluando. Está nombrado para 9 años, pero cada tercio hay que ir renovando la Corte Nacional con una evaluación efectivamente. Y si dentro de ellos, aquellos que cumplieron 6 años no pasaron la evaluación, son removidos. Aquellos que cumplieron 3 años no cumplieron, son removidos. Entonces, la Corte Constitucional también dice que el Consejo de la Judicatura ha respetado la independencia judicial y que no afecta la evaluación a la independencia y a la inamovilidad de los jueces. Mientras que la Corte Provincial dice lo contrario, afecta a la inamovilidad de los jueces porque tenían que ser respetado su tiempo de servicios para los 9 años y que se irrespeta la independencia judicial. No. La misma ley dice que tenemos que renovar, se renova cada tercio de los 9 años y de allí vendrá si pasan o no la prueba o la evaluación. Pero si lamentablemente reprueban es como perder un año, aquí se pierde una magistratura si no pasan o aprueban las evaluaciones. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. ¿En qué terminaría todo esto? ¿Cuál sería la fórmula o la manera de que vaya avanzando esto, pero que tenga un feliz término? Porque de alguna o de otra manera no quisiéramos que se vea empañada o que tenga dudas la ciudadanía sobre el proceso de este fallo, sino que más bien quede a nivel de la faz pública que el trabajo que están haciendo sea transparente, pero sobre todo que esto no vaya a marcar de alguna manera decisiones quizás políticas o decisiones que vayan a restar credibilidad en la parte de los jueces, que son los que obviamente determinan acciones jurídicas y judiciales. ¿Qué hacer ahí? Efectivamente, lo que usted tomó su intervención cuando habló de política.
La justicia tiene que ser totalmente independiente de la política. No tiene que Totalmente tener un ápice de operadores de justicia sometidos a un partido político. Y aquí se ha respetado quién como más la independencia de los jueces y no se ha permitido por ningún concepto que factores externos, ya sean políticos o sociales, puedan interferir en las resoluciones. Sin embargo, ex jueces de Corte Constitucional, de Corte Nacional y con jueces, tal vez tienen alguna afinidad política con A o B, ex político de nuestra república, por lo cual quieren retomar el poder. Es evidente. Es evidente, se nota claramente eso. Y eso no se lo puede permitir. La justicia tiene que ser independiente del sistema político. La justicia tiene que ser imparcial. Eso? Es decir, pero eso es lo que se quiere, eso es lo que los ciudadanos quieren, que la política esté alejada de este juez, de esta jueza. Pero hay la forma de que ellos tratan de incidir, el político incide ante el juez para que le salve de esto, le quite esto. Es decir, pero esto tiene que ir cambiando y de eso es lo que ha hablado precisamente la población, doctora. Así es, y esta mentalidad tiene que hacerse ya un hábito. Eso es en lo que hemos trabajado estos 2 años. La independencia judicial, la independencia de poderes, de que los políticos no interfieran en la justicia, de que factores externos no estén inmersos, lo que antes sucedía. Y lo que se hizo con la evaluación del Consejo de la Judicatura para ver si son probos o no probos los ex jueces de Corte Nacional y con jueces, efectivamente denotó que son removidos porque la remoción no es una sanción, son removidos porque no cumplieron una nota establecida. Claro. Y aquellos que ingresaron por una puerta abierta sin un control de legalidad para ser jueces o con jueces de Corte Nacional, pues lamentablemente tenemos el resultado. Para ser operadores de justicia, tienen que pasar un examen exhaustivo, una calificación exhaustiva, un proceso de selección, como se hizo en el 2020. Cuando yo estuve sentada aquí, licenciado Riofrío, le dije, optaron 121 profesionales de derecho para los 11 espacios que habían en Corte Nacional. Para los 11 espacios que habían en Corte Nacional, apenas aprobaron 10. De los 121. De los 17 espacios que habían, aprobaron 10, de los 121 postulantes. Es decir, eso denota que ese concurso realizado por este Consejo de la Judicatura fue estricto, de cumplimiento de espacios y términos cuantitativos y cualitativos, de un análisis al conocimiento de cada uno de los que optaron por ser magistrados. Sin embargo, aquí la Corte Constitucional ratificó la legalidad y la legitimidad de las decisiones de los actuales jueces y de los conjueces de la Corte Nacional que fueron nombrados y ratificados en la evaluación, lo cual dice que la evaluación está correcta, excepto en una parte, al término o al tiempo. Sin embargo, la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial dice que se puede evaluar también cuando hay denuncias. Y en base a las denuncias que nos dio a conocer con el Consejo de Participación Transitorio, se hizo la evaluación. Pero adicional a ello, la resolución de la Corte Constitucional ratifica y protege la institucionalidad del país. Retomemos, el 4 de febrero del 2018, lo que hizo el mandante a través de la consulta popular es querer una reinstitucionalización del país porque se veía agobiado en una serie de corrupción en muchas instituciones. Por eso nació el Consejo de Participación Transitorio. Y eso es lo que hizo, y cumpliendo esas disposiciones de aquel Consejo de Participación Transitorio que tiene poderes extraordinarios, se comenzó con la evaluación. Aquí, claro, se nota y se ve la parte política que quieren volver para favorecer a tal o cual personaje o personas que realmente en su momento no hicieron nada bien al país. Y de eso lo conocen los ecuatorianos. Por acá, por ejemplo, don Henry Luis Rivadeneira dice: lo último que dijo la doctora en cuanto a que quieren volver a retomar el poder es la verdad.
todavía quieren volverlos corruptos, por eso están desesperados. Son algunos criterios. Son las 7:30. En la parte final, doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Siempre un gusto. No sin antes despedir, deseándoles un exitoso año 2022, que Dios guíe cada uno de sus pasos, que sea el emisor de su voz, que sea fructífera, con mucha salud, bienestar y prosperidad para todos los ciudadanos de mi provincia. Y que recuerden siempre que este Consejo de la Judicatura ha sido totalmente y respeta siempre la independencia del operador de justicia, sin que exista injerencias internas ni externas para sus resoluciones. ¿En qué terminaría esto? Y si es que los ex jueces o ex conjueces, hablando así en términos que nos entienda la población, ganan lo que ha dicho la Corte de Pichincha? Este momento ya el director general y asesoría jurídica están planteando las herramientas legales respectivas para pedir la acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, porque ellos serían los que tienen la competencia y quienes tienen que resolver esta resolución de Corte Provincial del Pichincha, que es totalmente contradictoria a lo que emitieron el 21 de diciembre. Claro. Creo que son los llamados a través de la acción extraordinaria que el Consejo de la Judicatura, a más de los recursos horizontales que planteará, son los llamados a hacer valer su sentencia que emitieron el 21 de diciembre. Caso contrario, estaríamos acarreando que el Estado sufrague una cuantiosa indemnización, porque la Corte Constitucional dice, páguese hasta los 3 años que faltaban por cumplir de algunos jueces, que son 3 o 4. Mientras que los señores jueces de la Sala Penal de Corte Provincial Pichincha dice, indemníceles por los 9 años. Entonces hay una diferencia muy grande y creo que con el debido respeto al mandarnos con iniciativa legislativa al Consejo de la Judicatura cuando no lo tenemos y convertirse en ordenadores de pago, lo cual una garantía constitucional no da para ello, los únicos que pueden ordenar un pago es el Tribunal Contencioso Administrativo, creo que son jueces que les toca mucho por aprender y leer. Claro. Muchas gracias, doctora Alexandra Ordóñez, con nosotros en esta mañana, 7:33, finalizamos aquí la primera emisión de Panorama Informativo. Gracias, Víctor. Una excelente mañana, que Dios nos cuide.